Continuamos hoy con nuestra serie titulada ¿Qué encuentro en Jesús? Esta es la serie de este mes. ¿Qué encuentro en Jesús? En Jesús encontramos todo lo mejor, todo lo que necesitamos, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que encontramos en Jesús que necesitamos cada día de nuestra vida. Y esto es provisión. Provisión. ¿Dónde encuentro? En mi trabajo encuentro esto. No. Mi jefe me va a pagar. No. ¿Dónde encuentro la provisión? En Jesús. Sí, en Jesús. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias o ver en tu celular o ver la pantalla. Filipenses capítulo 4, el verso 19. Yo sé que conoces este versículo. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? ¿En el jefe? En tu trabajo. ¿En tu esfuerzo? ¿En qué? En Cristo Jesús. Dice, mi Dios suplirá todo, no solo algunas cosas. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta? Dice que tu Dios va a suplirte. Y conforme, dice, a sus riquezas. ¿Cuánto tiene tu Dios? Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata. Él tiene todo, absolutamente todo lo que necesitas. Y dice, conforme a sus riquezas, Él te va a suplir. Dice, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerden que estamos en Cristo. Y separados de Él, nada podemos hacer. Estamos con Él. Él es la vid, nosotros somos la rama. Y dice que en Cristo, que nosotros estamos, que tú y yo estamos ahí, dice que tenemos suplidas nuestras necesidades. Y Él dice que va a suplir todo lo que nos falta. Entonces si va a suplir, ¿por qué tengo todavía esta deuda? ¿O por qué me está faltando esto o aquello? Tal vez porque no he agarrado lo que me pertenece, o tal vez porque tengo que seguir esperando. Recuerda que para obtener lo que Dios tiene para nosotros necesitamos dos cosas, que son fe y paciencia. No te olvides, fe y paciencia. Pero está ahí Dios. Si su palabra dice que Dios va a suplir todo lo que me hace falta, yo lo creo. ¿Qué de ti? Porque su palabra es verdad. Si su palabra dice, va a ser así. Si su palabra está diciendo que no me va a faltar nada, porque Él me va a suplir todo lo que yo necesito, yo lo creo. Ahora, ¿sabes que en este versículo de Filipenses 4:19 dice que Dios va a suplir? Y yo dije, a ver, suplir, ¿qué querrá decir en el griego? Así que yo me fui ahí a estudiar. Y resulta que esta palabra en griego, no les voy a decir cómo se pronuncia porque por ahí voy a pronunciarla mal, pero ¿sabes qué significa esta palabra de suplir? Significa llenará a plenitud. ¿Qué te parece? El original griego dice llenará a plenitud y no solo ahí, no te emociones todavía, hay más. Este original griego significa lleno, significa repleto. ¿Qué te parece? Repleto. Dice atiborrar, refiriéndose a una red de pescadores, ¿no? Que está así ya, que ya no das más, que ya se está por romper esa red de tanto que hay. Rellenar. ¿Te das cuenta? No solo suplir, sí, estito te voy a dar, estito, eso nomás. No, cuando habla Jesús de suplir tus necesidades, aquí está hablando de algo que está saliéndose. Está de más, está rebalsando. Salmo 23, ¿qué dice? Mi copa está rebosando. No tiene solo lo justo, no tiene solo un poquito, está rebalsando.
lo que Dios tiene para nosotros nos da en abundancia, nos da mucho más. Si Dios nos dice que seamos generosos, que compartamos, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a compartir si no tenemos de más? Por supuesto que Él nos da de más para compartir. Y entonces aquí dice que Él proveerá nuestras necesidades. Él va a suplir y va a suplir repleto, va a rellenar, va a darnos a plenitud, va a llenar mucho más todo lo que nosotros necesitamos. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Qué te está faltando hoy? No solo hablo de una necesidad económica, pero tal vez necesitas paz, tal vez necesitas amor. No sé qué te estará faltando, Dios sí sabe, pero aquí la Biblia nos está diciendo que Él nos suple más de lo que necesitamos. Simplemente es que lo tomes, simplemente es que lo tengas. Mateo capítulo 6, el verso 26. El libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Ahí dice, no trabajan, ¿no? No siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, no están guardando, dice. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Wow. ¿Alguna vez has visto alguna palomita desnutrida y flaca? Yo veo a todas las palomitas ahí charlar, todos están ahí, ¿no? Por ahí, y son bien rellenitas. Yo les digo, hay estas amigas chismositas, ¿no? Porque parecen que están ahí chismoseando y están charlando y están ahí todas bien alimentaditas. Porque Dios las alimenta. ¿No valéis mucho más tú, más que esa palomita? Si Jesús dio su vida por ti, ¿no valéis mucho más? ¿Dios no te va a dar? Si a esas palomitas les está dando, ¿cómo no nos va a dar a nosotros? La Biblia dice que no nos debemos preocupar qué vestiremos. Mujeres, no debemos preocuparnos qué vestiremos, qué comeremos, porque Dios cuida de nosotros. Dios nos provee todo eso. Más bien la Biblia dice en Mateo capítulo 6, el verso 33. Esta es la clave. Esta es la clave. Mateo 6, 33. Dice, no te preocupes de todas estas cosas. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. El vestido, la comida va a ser añadido. Pero ¿qué tengo que hacer yo primero? Buscar primeramente el reino de Dios. Y todo va a ser añadido. Ese es tener un orden en mi vida. Primero Dios, primero buscarle a Él. Luego va a estar mi alimento, luego va a estar mi vestido, luego van a estar mis necesidades suplidas. Pero primero yo busqué a mi fuente de todo lo que yo necesito. Muchas veces nos afanamos tanto en trabajar, ¿no? En ahorrar para mis hijos, para pagar mi deuda, para esto, tengo que hacer esto, aquello. Ni dormimos siquiera pensando cómo voy a ganar más plata, cómo voy a pagar esta deuda, qué más tengo que hacer, o qué compro, o qué vendo, ¿no? Y a veces estamos tan afanados con todo esto de cómo voy a tener más plata, cómo voy a solucionar mi problema económico, cómo voy a hacer esto, y no voy a la fuente de mi provisión. Lo primero que yo tengo que hacer es ir a la fuente de mi provisión. Por eso dice Mateo 6, 33, primeramente busco el reino de Dios. Es mi fuente de mi provisión, mi proveedor. Mi fuente no es mi trabajo, mi fuente no son mis grandes ideas, mi fuente no es mi jefe, mi fuente no es mi esfuerzo, mi inteligencia. Mi fuente está en Dios.
De ahí yo saco todo lo que necesito. Primeramente busco el reino de Dios. Y por supuesto, trabajo, me esfuerzo, pero primeramente yo he buscado a mi fuente de donde viene todo lo que yo necesito y Él me provee a plenitud. Amén. Ahora, cuando la Biblia habla de provisión, hay una cosa muy interesante que yo he notado. Hay como dos pasos importantes a seguir si queremos recibir esa provisión de Dios. Vamos a ver en estos dos ejemplos estos dos pasos importantes. Lucas capítulo 5 versos 4 al 7. Aquí Jesús está en este momento y dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Trabajen, van a pescar, va a haber provisión. Y el verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿crees que no? Y nada hemos pescado. Ahí nos vamos a quedar un rato. Toda la noche dice que habían trabajado. Toda la noche. Pescadores expertos. No estaban comenzando. Ellos sabían, era su profesión. Sabían muy bien dónde pescar, a qué hora, cómo hacer todo. Eran expertos en eso. Y Jesús les da una orden. Le dice: vayan mar adentro y echen sus redes. Pero aquí le dice: pero toda la noche hemos pescado. Y nada, hemos trabajado y nada, no, ni un solo pez. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado en nuestras propias fuerzas y hemos querido pagar nuestras deudas, solucionar este problema, proveer para esta situación, arreglar esta otra cosa? Y hemos hecho todo lo que sabíamos o tal vez lo que nos funcionó antes. Hemos hecho, hemos trabajado, nos hemos esforzado y hemos probado esto y aquello. Y cuando Jesús viene y te dice: haz esto, ve por allá. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho: pero Dios, esto no es lógico, si yo ya he ido por allá? Yo ya he intentado hasta más cosas que eso. A veces tenemos muchas excusas o muchas explicaciones. Y la Biblia dice que no debemos estar con nuestro propio entendimiento o confiar en nuestra propia inteligencia. La Biblia dice que confiemos en Él, no en nuestra experiencia, no en nuestro entendimiento, no en todo lo que tal vez antes nos salió bien. Y entonces aquí Pedro le dice: nada hemos pescado. Pero aquí, esta parte me encanta, lo que dice Simón Pedro. Dice: más en tu palabra echaré la red. A mí no me funcionó y por mi experiencia no va a funcionar, pero si tú lo has dicho, si tú dices, esto se ve imposible, pero en tu palabra, porque tú me has dicho que lo haga, yo voy a hacerlo. Fe. El verso siguiente dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso es la provisión de Dios. No te da poquito. Se rompía. El verso 7. Dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Imagínate cuánto era. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esa es la provisión de Dios. Eso es lo que Dios está listo para darnos a ti y a mí. Pero ¿sabes por qué muchas veces no recibimos? Porque no somos obedientes. Simón nunca hubiera visto este milagro
si no hubiera sido obediente, si se hubiera confiado en su prudencia, si se hubiera confiado en su experiencia. Pero él confió en lo que Jesús le dijo, en su palabra, y pudo experimentar esta provisión. Por eso te digo, aquí hay 2 pasos para experimentar la provisión de Dios. Uno es ser obediente a las instrucciones de Dios. Y Simón lo fue. Aunque parece imposible, una locura, una cosa que no tiene sentido, pero Simón lo hizo. Y 2, ahí puedes experimentar la provisión que es abundante de parte de Dios. Amén. Les voy a dar otro ejemplo. Juan, capítulo 6, el verso 5. Yo sé que conoces esta historia. Juan, capítulo 6, el verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Tú debes saber de cuántos se estaba hablando ahí. Eran 5,000 personas y en ese tiempo solo se contaban a los varones. Imagínate, las mujeres siempre estamos ahí metidas en todo, ¿no ve? Ahí no están contadas mujeres ni niños. Y dice ahí, le dice a Felipe, pobre Felipe, ¿cómo habrá recibido esa pregunta de Jesús? ¿Y de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe se desmayó, yo creo, ¿no? Versículo 6. Pero esto decía, me encanta esta parte, cómo Jesús le hizo esta pregunta, pero él pensaba y decía, pero esto decía, dice, para probar a Felipe, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Jesús sabe cómo te va a proveer todo lo que necesitas, esa deuda que no te deja dormir, Él sabe cómo va a proveer. Esa situación económica que estás viviendo difícil, Él sabe cómo va a solucionar. Él sabe, pero seguramente te hace la pregunta, ¿y ahora cómo vas a pagar esa deuda? ¿Y ahora cómo vas a solucionar esta situación? Jesús te hace la pregunta, pero ¿sabes por qué te hace esa pregunta? Para probarte, así como a Felipe. Pero Él sabe lo que va a hacer. A ver, vamos a ver cómo continúa esta historia. Dice, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dios mío, ya está haciendo cuentas Felipe. Ahora, ¿qué está pasando? Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Quiero que notes aquí está empezando unas instrucciones. ¿Te das cuenta que para recibir la provisión de Dios, Dios da instrucciones y uno tiene que ser obediente? Así como a Simón le dijo, echa tu red. Aquí está empezando las instrucciones para recibir la provisión. Dice, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones solamente. ¿Cuántos más serían con mujeres y niños? Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Ahí vamos a parar un rato. ¿Qué está pasando aquí? La gente está recostada, los discípulos seguro están nerviosos. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Y el pueblo más cercano, ¿cómo es? Y aunque vayamos, ¿cuánta plata vamos a necesitar para alimentar a tanta gente? ¿Y cómo traeríamos tanto alimento? No tenemos ni siquiera una
un medio de transporte tan grande para cargar. No sé, yo creo todo eso estaban pensando. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Humanamente hay muchas cosas que uno quiere tener solución, pero Dios ya tiene la solución y Dios ya sabe lo que va a hacer. Y entonces, esto me encanta. Dice que Él repartió a sus discípulos en primer lugar. Y luego los discípulos agarraron y empezaron a repartir a la gente. Y este milagro, ¿sabes dónde empieza a ocurrir? En las manos de los que iban repartiendo. Porque imagínate, agarrar más de 5,000 peces y panes nos iba a aplastar a todos, ¿no? Imagínate. Ocurrió mientras se repartía, mientras se obedecía a la orden que Jesús había dado. Ahí ocurría el milagro. Estabas obedeciendo, dando ese pan, dando ese pez a esta persona y ya se multiplicaba. Y seguías obedeciendo y seguías haciendo lo que Jesús te había dicho. Algo ilógico si solamente había 5 panes, 2 peces, pero tú estabas obedeciendo y estaba ocurriendo el milagro en tu obediencia, en acercarte a las personas, en empezar a dar y seguía multiplicándose y seguía, y nadie se quedó con hambre y todos recibieron lo que necesitaban. Y aún más, hay más. Vamos a ver lo que dice el siguiente verso. Y cuando se hubieron saciado, ni siquiera se quedaron con hambre. Así es la provisión de Dios. Se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Una cosa más, emociónate. Verso 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Cuántas? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Te das cuenta? Ellos fueron obedientes. Bendicieron a más de 5,000 personas. Se saciaron. Y aparte de eso, ¿qué había? Una cesta para cada uno. Esa es la provisión de Dios, que te da más de lo que necesitas, te da más de lo que has pensado, más de lo que has pedido, más de lo que has soñado. ¿Qué estás esperando para confiar en Él y ser obediente a Él? Recuerda, ser obediente a sus instrucciones, y ahí vas a recibir la provisión de Dios. La Biblia dice en Salmos que en la casa del justo hay gran provisión. Yo te animo a que creas hoy en esa promesa de Dios para tu vida y que se haga realidad en tu casa, en tu economía, en tu trabajo, en todo lo que toque tus manos sea bendecido. Pero primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, ser obediente a su palabra, ser obediente a sus instrucciones. Un día yo estaba con dinero justo, tú sabes, ¿no? Lo que es justo. Y fue a una feria a pasear. Y yo dije: ay, Señor, cómo quisiera comprarme estas cositas y estas otras cositas, pero justo no tengo, o sea, solo voy a ir a mirar. Y estaba ahí caminando y siento una voz en mi corazón que me dice: cómprate lo que quieras. Y yo empiezo a hacer cuentas en mi cabeza, ¿no? Pero si compro esto, no, o sea, no da. Y me empiezo a acercar y empiezo a ver una cosita, ay, qué bonito y no sé qué, y vuelve esa voz a mi corazón: cómprate lo que quieras. Y yo digo: wow, es Dios, es mi amado hablándome. Así que dije: bueno, en fe yo voy a ser obediente a Él. A ver qué quiero. Y empecé a ver
y encontré algo que me gustaba y dije, bueno, me voy a llevar esto. Me lo empaca y pagué. Y luego fui más allí y encontré otra cosa que me gustaba. Y dije, Señor, ¿de verdad tú me has hablado? Porque si pago esto más... Y Dios me dijo, adelante. Y dije, bueno, deme eso más. Quiero esto. Y me compré y pagué. Y luego seguía caminando más allí y encontré otra cosa más que me gustó. Y dije, con más confianza todavía, esto me lo llevo. Y pagué. Se hacían 70 bolivianos lo que había pagado. Para mí era mucho, porque lo tenía justo. Así que feliz me salí. Empecé a caminar en la calle. Caminé 2 cuadras. Y uno de mis hijos, no me acuerdo si fue Marcus, creo, cielo, me dice, ¿qué es eso? Yo vi una cosa envuelta así. Cuando alzamos, y era dinero. Y antes de mirar cuánto era, simplemente vi tal vez de quién era para entregar. Y no había nadie. Y desenvolvimos. ¿Sabes cuánto era? 70 bolivianos. Dios es fiel. Yo te digo esta mañana que seas obediente a sus instrucciones. Él da semilla al que siembra. Él da pan al que come. Si Él te dice que des una ofrenda y tú no tienes, sé obediente, porque Él te va a proveer.